Como lo dijo el compañero, este es un ciclo de conferencias que está pensado para 3 sesiones. Es decir, la anterior, esta y una tercera, que va a ser orientada de acuerdo a la votación que ustedes hagan. La vez pasada estuvimos invitando para que ustedes visitaran nuestra página web. Aquí está. Le invitamos que la anoten en caso de que no la tengan. www.teologiaparaelcamino.org. Allí encontrarán recursos para el estudio teológico y bueno, también información de utilidad para el ministerio pastoral. Vamos a comenzar entonces en esta noche hablando de la monarquía de Israel y Judá. En la anterior conferencia terminamos con los jueces, es decir, explicando que los jueces eran aquellos personajes que eran famosos en la Biblia por haber orientado, liderado y dirigido al pueblo a unas victorias territoriales, a unas victorias respecto de invasores o de pueblos invasores que llegaban a los territorios, entiéndase por esto madianitas, filisteos y otros pueblos que estaban cerca en la región cananea. Entonces, vamos a hacer algo muy, digamos, somero de esta monarquía, porque la intención es avanzar al periodo intertestamentario y avanzar al Nuevo Testamento. Entonces, tenemos como referente que las fechas no eran exactas. Por favor, tengan en cuenta esto. Las fechas no son exactas, las fechas no son precisas. Entonces, debemos tener en cuenta esto porque pueden variar de un libro a otro. Entonces, encontramos que en el año 1050 al 1010 antes de Cristo, Saúl se le conoce como primer rey de Israel. Ahí están los 40 años que él lidera al pueblo. Sabemos que es el primer rey, es el tránsito entre lo que conocemos como teocracia y monarquía. Teocracia es Dios gobierna a través de sus enviados, es decir, sus jueces o sus profetas sacerdotes, como en el caso de Samuel, que fue el último personaje. Y también ya empieza un nuevo periodo, conocido como monarquía. Después, en el año 1010 al 970 a.C., empieza un momento que conocemos como el reinado de David. Sabemos que inicialmente el propósito era que Saúl fuera el principal rey y de él su descendencia, pero sabemos que David no fue bueno, no fue honesto, no fue correcto, entonces fue desechado. Al ser desechado, entonces David se consolida y tiene un reino unido. Cuando hablamos de unido, hablamos de que tiene todas las regiones o todas las tribus bajo su gobierno. Después del año 970 al 931 aproximadamente, Salomón hereda y amplía algunos dominios. Tengamos en cuenta algo, y es que la Biblia nos habla y nos dice que Salomón tuvo un reino próspero, un reino de bendición, un reino bastante de abundancia, ¿cierto? Sin embargo, la historia nos va a mostrar que este reinado de Salomón y la abundancia de oro y la abundancia de, de plata, hablando del material, fue posible debido a unos excesos de autoridad que cometió Salomón. Cuando hablamos de excesos de autoridad, hablamos de lo que dice la Biblia, que cada mes una tribu tenía que proveer todo para el rey, y la comitiva del rey era muy grande. Entonces, esto estaba enriqueciendo al rey, pero empobreciendo al pueblo. Por eso, en el 931, cuando se realiza la asamblea en Siquem, hay una división. ¿Por qué? Hay una división en Siquem porque el pueblo le dice a Roboán, hijo de Salomón, te vamos a servir, pero si por favor ablandas el yugo que tu padre nos tenía, porque el yugo que tenían era muy grande. Como les dije ahora, en las tribus sostenían en la casa real y esto estaba empobreciendo las tribus. Entonces le pidieron misericordia. Pero Roboán no escuchó la voz de los consejeros que ya estaban con mucho conocimiento, sino que escuchó los jóvenes.
Y los jóvenes le dijeron, si usted se la deja, digamos, en palabras castizas, montar del pueblo, usted no va a ser un buen rey. Pero ¿qué pasó con esto? Roboán dijo, si ustedes se quejan de lo que hizo mi padre, yo voy a ser mucho más severo, mucho más fuerte. Esto desencantó al pueblo y se produjo una división del reino. Y aquí sabemos que se empezó una segunda casa real con Jeroboam. Y algunas tribus se quedaron con Roboán, pero ni siquiera por Roboán o por Salomón, sino por amor a David. Entonces, el cisma se da aquí en el 931. Tengamos eso muy presente, por favor. Con Jeroboam, en la región del norte, conocida como Israel, se dan varios reinados, varias dinastías, por lo menos 4 dinastías diferentes. Recordemos que dinastías son casas reales, es decir, un rey, su hijo, su nieto. Más o menos 4 o más dinastías. Aparte de reyes que solo estuvieron ellos solos por una temporada. ¿Por qué? Por el conflicto, por las guerras. Sin embargo, en el sur, en Judá, Robán se mantuvo con su descendencia, la que venía por parte de David, un tiempo hasta su conquista, digamos, por parte de otros imperios. Jeroboam, primer rey del reino del norte, último rey Oseas, en el año 722 a.C., caen en manos de Asiria. Esto lo relata la Biblia en los libros de Reyes, cuando nos habla que Tiglat-Pileser se acercó a Samaria y después ya Salmanasar llegó y conquistó y llevó cautivo pues al pueblo de Israel. Después Roboán, con su descendencia, está Sedequías, ¿cierto? Que es el último rey. En el año 586, Sedequías cae en manos de Nabucodonosor y son llevados a Babilonia. Si ustedes pueden observar, hay una gran diferencia en los dos tiempos, porque fueron conquistados primero los del norte y luego los del sur. Esto solamente es para que nos ubiquemos un poco cuando leemos la Biblia y entendamos bastante cómo es que llega a ver los romanos en tiempo de Jesús. Si sabemos que la Biblia nos habla de unos reyes de Israel, de Judá, y nos menciona algunos medos, persas y otros babilonios. Continuamos. Pero, ¿qué pasó luego del exilio? Sabemos que el exilio es aquel movimiento de conquista que expulsa a unos habitantes y los lleva cautivos, secuestrados, por así decirlo, a otra región. Entonces, bajo los babilonios y persas, año 587 al 332 a.C., pasan bastantes eventos. Resulta que en este tiempo el reino de Judá fue invadido y sus habitantes, nobles y adinerados, este adinerado está en comillas porque no sé la palabra correcta para mencionarlos a ellos, pero digamos que son los que más tenían riqueza, fueron desterrados a Babilonia. Los que quedaron en Judá fueron los artesanos y los pobres. Esto tengámoslo en cuenta. Por eso es que Daniel es llevado a Babilonia, porque él era de una casa noble. Y para algunas personas que me han preguntado, tengan en cuenta que Daniel era eunuco. La palabra eunuco significa servidor, y servidor con unas connotaciones físicas, es decir, ser eunuco en todo el sentido de la palabra. Avanzamos. Babilonia sabemos que cae por mano de los medos y persas, y es en este último reinado extranjero en donde se permite el retorno de los exiliados. Sabemos que es Darío con su decreto que permite el retorno. Sin embargo, tengan en cuenta lo siguiente. No todos quisieron regresar. ¿Por qué? Porque ya llevaban muchos años en Babilonia, en Persia, y tenían su familia, su dinero, su casa, sus riquezas. Entonces no querían regresar a su tierra, porque regresar a su tierra significaba volver de cero, volver a hacer cosas, volver a hacer todo el proceso, digamos, de adquisición, de conformación, y algunos no quisieron volver. Debido a eso, se quedaron. Pero la Biblia nos narra 3 excursiones de regreso. Ahí encontramos Zorobabel, que regresa con un objetivo, y es construir el templo. La Biblia nos narra Esdras, que viene con el objetivo de instituir el culto.
Y viene Nehemías con el deseo de reconstruir las murallas y la vida económica y espiritual del pueblo. Estos tres retornos nos narra la Biblia. Pero, ¿qué pasó? Seguimos en esta pregunta, ¿qué pasó? Encontramos entonces que viene un periodo griego. Sabemos que los persas caen por mano de los griegos y esto es en mano de Alejandro Magno. Alejandro Magno entonces extiende sus dominios, pero muere muy joven, en el año 323 a.C., y el gobierno pasa a manos de sus 4 generales, ya que él no tenía hijos adultos que pudieran suceder el reino. Entonces, los más destacados son dos, los Ptolomeos y los Seleucidas. Vamos a mirar los Ptolomeos. Ellos se caracterizan porque gobernaron Egipto. Ellos fundan la Biblioteca de Alejandría y algunos judíos se desplazan a Egipto y son helenizados. ¿Qué son helenizados? Helenizados es el proceso por el cual adquieren otra cultura, en este caso la griega. Y tanto así que estas personas son las que después van a ser protagonistas en la traducción de la Septuaginta, que ya vimos la semana pasada, que es la traducción del canon hebreo al canon alejandrino, la Septuaginta versión de los 70. Los Seleucidas, otra cosita, una reina muy famosa es Cleopatra. Cleopatra, aunque es reina de Egipto, no es egipcia. Ella viene de los descendientes de los Ptolomeos, o sea que es una griega que está en territorio egipcio. Los Seleucidas gobiernan Siria, imponen su religión, y algunos de sus líderes, para ganarse al pueblo de Judá, fundan gimnasios y estadios. Pero, aparte de ganárselos, era para confundir sus creencias y alejarlos de sus tradiciones. Tengan en cuenta algo, y es que Israel está en una franja. Al sur, Egipto, al norte, Siria. Entonces es muy importante esa región, ese paso, un paso económico, un paso de guerra, un paso importante. Conecta Asia, conecta África y claramente es una puerta para Europa. Entonces, por eso Israel coge tanta fuerza, pues, en su territorio. Ya hablando en términos de los Seleucidas, recuerden que eso es introductorio, mis hermanos y hermanas, podemos ahondar mucho más después, pero quiero que avancemos a grandes rasgos para que nos ubiquemos un poco más. Estando los Seleucidas en el poder, y en el poder sobre Israel, en el año 168, Antíoco, un rey, entra a Jerusalén y sacrifica un cerdo a Zeus. Claramente, pues lo hace a través de un sirviente, y le dicen a Matatías, un judío, que colabore, que gestione este sacrificio. Por lo cual Matatías, un judío muy nacionalista, se opone y mata al oficial. Y huye a las serranías y se comienza un movimiento de revolución en contra de los sirios seleucidas. Vamos entonces a hablar de algo que es el túnel del silencio. Normalmente en nuestras iglesias nos han hablado que el túnel del silencio es aquella hoja en blanco que está entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Se le conoce como túnel del silencio por dos razones. Uno, por ser el tránsito de los testamentos, y dos, porque se asume que en este tiempo no habló Dios, que Dios no habló, no hubieron profecías. Y es correcto eso, pero no del todo, porque recordemos que Dios no solamente habla con los profetas. ¿Se acuerdan que dijimos que la ley ya estaba escrita y ya era conocida? Entonces la ley existía, Dios estaba ahí. Aparte de eso, recordemos que Dios se revela también de una manera natural. Entonces Dios estuvo en silencio, por así decirlo, respecto de profecías, pero su ley estuvo vigente. Entonces no es tan correcto hablar de un túnel del silencio totalmente, porque hubo manifestaciones por parte de Dios en cuanto existía su ley y existía el testimonio natural. Hablamos de los asmoneos, hablando también de los macabeos, porque Matatías era descendiente de Asmón. Pero los asmoneos tienen una relevancia, y es precisamente porque más que ser
reyes o líderes políticos se destacaron por ser líderes religiosos? Bueno, eh, líderes religiosos. Entonces, Juan Hircano, uno de los nietos de Matatías, hereda, digamos, un territorio que había sido ya liberado en cierta forma, no totalmente, pero que es reconquistado por los sirios. Es decir, este personaje, Juan Hircano, no recupera su independencia que había logrado los macabeos anteriores, no la recupera, pero él, digamos, asume un liderazgo religioso y se contenta con ello y queda allí liderando. Pero ya es un líder que combina estrategias políticas con religiosas para poder mantener el poder religioso. Y allí surgen dos movimientos que vamos a ver mucho en el tiempo de Jesús, que son los fariseos y son los saduceos. Los fariseos, por su parte, están ligados a la tradición macabea, que era recuperar la fe, recuperar el rito judío y mantenerse firmes en su fe. Esto era el inicio de los fariseos, personas celosas de la ley, personas celosas del cumplimiento, personas que amaban la fe, por eso eran tan respetados, porque ellos amaban. Después, en tiempos de Jesús, ya hay unas cuestiones allí que ellos han cambiado, pero en su inicio los fariseos surgen como manera de mantener la fe, de mantener la tradición. Y se distinguen de los saduceos, que se hacen del poder religioso, pero abrazados a la aristocracia, es decir, a la compra de puestos, a lo que llamaríamos nepotismo y a unas dinámicas que ya no es el original sacerdocio arónico. Bueno, algo importante, y es que el hijo de Juan Hircano, él tuvo dos hijos, y estos muchachos se van a disputa por la herencia, se van a disputa. Ahí estaría Hircano y Aristóbulo. Se van a disputa por la herencia del liderazgo. Y entonces, estos personajes se disputan tanto que uno de ellos pide ayuda a Pompeyo, un romano. Y llega Pompeyo, muy amable él, y ayuda a esta disputa conquistando Israel. Y allí es donde Pompeyo se hace del poder de Palestina. ¿Quién llega? Pompeyo. ¿Por qué razón? Por una disputa familiar. Por una disputa familiar llegan los romanos al poder. Porque llegan a ayudar, pero llegan y conquistan al tener resistencia por parte de algunos seguidores de Aristóbulo. Entonces toman el poder y se quedan en el poder hasta muchos años después de nuestra era cristiana. Pompeyo toma el poder en el año 63 a.C., conquista Siria y Palestina. Y este general romano trató de respetar la religión judía y la autoridad de los asmoneos. ¿Recuerdan que estos personajes eran la aristocracia? Pues precisamente por eso los respetó, porque había poder económico de por medio. En el año 40 a.C., César Augusto nombró a Herodes, un personaje de Idumea, región antigua de Edom, hoy la conocemos por la ciudad Petra, nombró a Herodes como rey de los judíos, año 40. Y allí ya entra entonces la historia que conocemos en la Biblia, que nace Jesús, Herodes no acepta que haya otro rey de los judíos y empieza toda la dinámica de los evangelios. Ya entramos en tiempos de Jesús, los evangelios, y vamos a encontrar unos partidos políticos y o religiosos. Estos partidos políticos y o religiosos van a estar en varios grupos. Los más importantes eran los fariseos y saduceos. Estos personajes fueron los grupos más notorios en este ámbito político-religioso. Los fariseos aceptaron la tradición como base para guardar los preceptos de la ley. Recuerdan que el fariseo decía: yo oro, yo ayuno, yo doy diezmos. Este personaje era muy celoso de su ley. El problema es que después usaron ese celo para presumir, para creerse más que los demás. Pero en un inicio, los fariseos fueron, por así decirlo, lo mejor que había en tradición judía. Recuerden esto, por favor. Ellos no fueron malos siempre.
Después de un tiempo ya se llenaron de orgullo, pero en un inicio no fue así. Por su parte, los saduceos solo se enfocaban en lo que contemplaba con el ritual del templo. Lo demás lo desechaban. Los saduceos se encargaban de la administración del templo, es decir, todo el negocio del templo. Cuando hablo de negocio del templo es porque recuerden que se había creado todo un sistema invasivo, acaparador en el templo, que incluso Jesús se enoja y se molesta y hace acciones para mostrar su desencanto. Entonces, los saduceos habían empezado a traficar con estos puestos. Entonces, ¿por qué? Porque eran de la aristocracia, tenían el poder. Entonces, el poder religioso estaba dividido entre los saduceos y los fariseos. Los herodianos. Resulta que Herodes hizo varias construcciones que ayudaron al desarrollo, digamos, social, pero esto lo hacía solamente para poder mantenerse en el poder. Tanto así que amplió el templo, por eso que ustedes en las Biblias, en la parte de atrás, encuentran ampliación por Herodes. Herodes hizo muchas cosas buenas, pero todo era en aras de mantener el pueblo contento y callado. Por eso él tenía un grupo de, ¿cómo dijéramos?, de fanáticos que a todo le decían que sí. Era como el grupo de judíos que apoyaban ciegamente al personaje gobernador. Así como pasa hoy con los líderes políticos. Hay personas que simpatizan, pero otros que simpatizan mucho más, se pone la gorra y la camisa del mismo color. Estos son esos personajes. Están los celotes. Los celotes son aquellos que no estaban de acuerdo con que gobernaran otros personajes, es decir, con que hubiera un reino extranjero encima de ellos. Entonces ellos hicieron una revolución para, digamos, rebelarse contra los romanos, contra el mismo Herodes. Sin embargo, este grupo no avanzó mucho, pero se mantenía como una guerrilla que atacaba los caminos y las caravanas. Pero entonces no llegaban a ser tan significativos, aunque sí fueron notorios. Y claramente hubieron bastantes muestras de poder romano en contra de ellos, matándolos y de una manera bastante, ¿cómo se dijera?, expresiva para dar algún tipo de señal al pueblo. Otros grupos más pequeños son los bautistas, samaritanos y esenios. Los bautistas eran los seguidores de Juan el Bautista, quienes llegaron a ser un grupo muy nombrado y respetado. Sin embargo, estaban los samaritanos, que aunque no fueron judíos, eran parte del territorio, porque ellos eran, los samaritanos son aquella población que fue, ¿cómo se dijera? Rebobinemos. En el 722 a.C., los asirios se llevan a Israel a Siria. En el 586, los babilonios se llevan a los de Judá. Los de Judá vuelven con Zorobabel, Esdras y Nehemías y algunos. Pero los samaritanos, ellos no solamente son exiliados, sino que son conquistados y traen pueblos vecinos, pueblos aledaños a ocupar la tierra y se mezclan. Entonces ya no encontramos solamente samaritanos judíos, sino una mezcla de muchas personas. Entonces la fe se combinó, la etnia se combinó, y por eso los mismos judíos no querían los samaritanos, porque aunque eran de origen similar, se habían combinado con las regiones y naciones extranjeras. Por esa razón, cuando Jesús da el ejemplo de acercamiento con la samaritana, ahí se ve ese recelo que existe en los dos pueblos, porque los samaritanos no se llevaban con los judíos. Y los esenios era un grupo de judíos más radicales que, en aras de guardar la fe, se iban a las montañas, a las cuevas, a la soledad, al vivir como ermitaños, para conservarse más puros y más cercanos a Dios. Entonces, estos son los principales grupos religiosos y políticos de la época. Algo importante, hermanos y hermanas, y es que en tiempos del túnel del silencio, para poner el nombre, se da el nacimiento de la sinagoga. Como el pueblo no tenía el templo para reunirse, empezaron a reunirse por localidades, y a este grupo de reuniones se conoció como sinagogas. Ahí leían la ley y hacían algunos ritos dentro de sus reuniones.
Ellos, para mantener la unidad judía, la unidad que los distinguía como judíos, desarrollaron tres hábitos. El primero, reunirse en la sinagoga. Dos, guardar y mantener el sábado. Y tres, la circuncisión. Aunque no estaban en Israel, estos tres hábitos eran válidos y muy arraigados a ellos para mantener su tradición. Un tema muy importante en el Nuevo Testamento es la cristología. La cristología, recordemos que Jesús vino a la tierra, se encarnó. Entonces, hablar de cristología es hablar de Cristo. La teología cristiana habitualmente ha distinguido entre la persona de Jesucristo y su obra. La primera responde a la pregunta ¿quién es Jesucristo? Y la segunda, ¿qué ha hecho Jesucristo por nosotros? Ya sabemos que la cristología es el estudio de Jesús, ¿cierto? Pero estudia la vida y la obra. ¿Quién fue Jesús? ¿Dónde nació? ¿Cuál era su familia? ¿A dónde se desplazó? Y la otra, ¿qué hizo? Pero en ámbitos de salvación, o sea, ¿por qué es importante su labor? Entonces, vamos a avanzar. Cuando estudiamos la vida de Jesús, tenemos que tener en cuenta que su vida se narra en los evangelios, ¿cierto? Se narra en los evangelios. Sin embargo, en los evangelios no se narra mucho sobre su infancia, no se narra mucho sobre su adolescencia. Pero para esto están los evangelios que habíamos hablado, apócrifos, que nos hablan de ello. Pero pues tengamos cuidado porque estas narraciones no son como tan saludables. Es bueno leerlas para conocerlas, pero tener mucho cuidado al momento de creerlas. Pero en los evangelios sí nos dice quién fue Jesús, qué hermanos tuvo, en qué ciudad vivió, cuál fue su profesión, cuáles fueron sus amigos y cuáles fueron sus ocupaciones. Desde el siglo XVII-XVIII se generó una pregunta, una inquietud. ¿Será que el Jesús existió? ¿Será que el Jesús histórico existió? Es decir, la Biblia nos habla de un Jesús, pero ¿será que existió de verdad? ¿Nació? Entonces diferentes textos e investigaciones como Flavio Josefo y otros nos han dado luces de que efectivamente sí hubo un personaje llamado Jesús. Sí lo hubo, sí nació. Entonces hay que tener en cuenta que la historia sí habla de un personaje llamado Jesús. Sin embargo, las narraciones bíblicas pues van a darle un enfoque mucho más espiritual, porque claramente la Biblia es lo que nos quiere decir, ¿cierto? Pero la búsqueda del Jesús histórico fue un ejercicio amplio y que debemos tener en cuenta. Entonces, podemos buscarlo en internet, hay varios videos que nos dan luces en esto, pero entonces, por lo menos, la misma historia comprueba que existió un señor llamado Jesús en el primer siglo de nuestra era. Claramente, la historia de Jesús la entendemos es en los evangelios, pero en los evangelios canónicos, pues para ser más exactos, ¿cierto? Tengan en cuenta que los evangelios, aunque son un conjunto de libros, 4 para ser más exactos de los canónicos, pero esto no solamente son libros, es un estilo literario, es un estilo de escritura que se caracteriza por las siguientes condiciones. Son textos narrativos, son narraciones teológicas, no son crónicas históricas, aunque se basan en la historia, y tienen una pluralidad. Esto que estoy mencionando lo he estudiado de este libro que se llama Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles. Si alguno de ustedes quiere ahondar en este tema, en nuestra página web tenemos un curso netamente de Evangelios Sinópticos, donde podemos estudiar a profundidad estos textos. Avanzamos con el primer rasgo característico. Son textos narrativos, los evangelios. Los evangelios canónicos, recuerden que canónicos son aquellos que han sido aceptados por el canon. Estos evangelios tienen una forma narrativa que permite la lectura vertical de cada contenido. Cuando hablamos de lectura vertical, hablamos de esta es la Biblia,
perdón, el Nuevo Testamento en griego, el Nestlealam. Si pudiéramos leer esto que está en griego, entenderíamos que son narraciones que van verticales, o sea, narran eventos de una manera que avanza en la historia. Sin embargo, esto es una característica propia de estos evangelios canónicos, permiten entender estos grupos. ¿Por qué? Porque es que los evangelios apócrifos, los que he mencionado antes, no tienen esto. La mayoría de los evangelios apócrifos son simplemente la suma de varios versículos sueltos, de varias máximas de Jesús, de varias frases largas pero no concretas. Mientras que los canónicos sí tienen esa parte de nació, ministerio, tentación y avanza en la narración. La forma narrativa de los evangelios permite que se puedan estudiar e identificar algunos subgéneros y figuras literarias como los milagros y las parábolas. Cuando estudiamos los evangelios vemos que hay acciones de Jesús como las parábolas, los milagros, ¿cierto? Los símbolos, los signos. Entonces esto se puede usar y estudiar en los evangelios canónicos. Ya les expliqué por la lectura vertical. Los evangelios son narraciones teológicas. ¿Se acuerdan que en inicio hablamos de que la Biblia era un libro de fe y para la fe? De que la Biblia era un libro que contenía la historiografía de la salvación. Pues los evangelios son prueba de ello. Es importante reconocer que el escritor y las tradiciones de los evangelios desean mostrar el poder de Dios, obrando a través de la persona de Jesús. ¿Qué es lo que quieren mostrar los evangelios? El poder de Dios. Por eso es que no nos muestra a Jesús pequeño o adolescente, porque eso es parte. Jesús creció siendo un hombre. Recuerden que él se despojó. Himno cristológico que encontramos en Filipenses. Él se despojó. Entonces, él vivió y creció como niño. Entonces, el poder se manifiesta después de su aparición pública, después de la tentación y su bautismo. Entonces, por eso es que no hay más relatos. Porque la intención de los evangelios es mostrar el poder de Dios a través de Jesús. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. El evangelio es una narración teológica. Quiere mostrarnos el poder, la misericordia, el plan de salvación. Cuando hablamos de que no son crónicas históricas, pero están basadas en la historia, tengamos en cuenta algo. Muchas personas quieren predicar diciendo Jesús estuvo el primer día en tal barca, segundo día en tal caja, tercer día en tal casa, cuarto día en tal camino. Esto es muy bonito, pero no puede ser tan aceptado, porque es que la Biblia no le interesa en los evangelios ser cronológica. No, si Jesús se hubiera narrado todo lo que él hizo, pues claramente su texto no sería este, por lo menos unos cuantos tomos, ¿cierto? Entonces, hay una intención que es mostrarnos la fe. Entonces, hay datos históricos, claro, su nacimiento, su pasión. La pasión de Cristo es todo el tiempo de crucifixión y de estos eventos últimos en la vida de Jesús, que también es un tema muy amplio, muy bonito para que lo estudiemos. Hay una pluralidad en los evangelios. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente hay un solo evangelio, es decir, claramente hay un solo evangelio que es Cristo y su mensaje, eso es claro. Cuando hablo de que no hay un solo evangelio, hago referencia a los libros de evangelios. En este caso, la iglesia aceptó los 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque permitía entender la visión del evangelio de acuerdo a las comunidades. Por ejemplo, en Marcos se habla de una serie de demonios y una serie de estas dinámicas espirituales que no se hablan en otros evangelios. En Mateo se habla de la parte histórica del judaísmo. En Lucas se habla antes de la historia del mismo Jesús para hablarnos de Elizabeth, ¿cierto? Entonces cada evangelio tiene una intención, tiene un propósito. Entonces la iglesia aceptó esta pluralidad. Claramente, de acuerdo al canon, desechó los otros evangelios porque no pasaban esa regla que dijimos hace unos días. Entonces recuerden que en el evangelio, en el concilio de Jamnia, se hace el canon que conocemos, ¿cierto? Y que después ya se acepta y quedamos nosotros con él. A diferencia del rito católico, que su canon es aceptado finalmente ya en el Concilio de Trento y se acentúan los libros deuterocanónicos. Entonces, mis hermanas y hermanos,
Eh, esta es la introducción al mundo del Nuevo Testamento. Bueno, pues la verdad le damos muchas gracias a Dios por este espacio. La hermana Heidi también nos escribe y nos dice, profe, no me quedó claro lo de la pluralidad. La pluralidad de los evangelios hace referencia a que tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? La pluralidad es tener esa variedad. Es el mismo mensaje. Cristo vino, murió y nos da la oportunidad, pero hay unos eventos y unos elementos en cada evangelio que permiten ampliar, comprender mucho más. Por ejemplo, en Mateo tenemos la genealogía de Jesús, tenemos la matanza de los inocentes, tenemos algunos milagros, tenemos incluso en Mateo el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, ojo a esto, no fue que Jesús se sentó en un monte y ahí sentadito dijo todas esas enseñanzas. No, el Sermón del Monte es un compilado, es una compilación, es una, ¿cómo dijéramos? Se me olvida la palabra que se usa para esto. Se me fue el nombre. Bueno, es una compilación de varias enseñanzas de Jesús que se arropan dentro de ese Sermón del Monte. Entonces, esa es la pluralidad, que existen varios evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aceptados por la iglesia, porque lo que dice un evangelio lo complementa al otro. Recordemos que los evangelios tienen unos destinatarios puntuales, ya sean los judíos, los griegos, los romanos o la iglesia en general. La hermana Claudia, ¿se puede decir que los evangelios es un compendio? Un compendio de historias, un compendio de narraciones, eso sí lo podemos decir. Se narran eventos. Miremos, por ejemplo, que de la infancia y de la adolescencia, que solamente es el evento del templo, se pasa ya a la tentación. Entonces ahí tiene sentido hablar de compendio, pero no que sean retazos, no, sería que se resalten algunos eventos. Algo importante, los evangelios sinópticos tienen la particularidad de que, un ejemplo, hablemos de que tenemos los 3 evangelios. Estos no son, pero es un ejemplo: Mateo, Marcos y Lucas. Los evangelios sinópticos nos permiten leer la Biblia de una manera horizontal, o sea, leer el relato del nacimiento aquí, en Mateo, en Marcos y en Lucas, el relato de la tentación, el relato de la gran comisión, el relato, etcétera, etcétera. Podemos comparar lo que dice uno con lo que dice otro y dice otro, a diferencia pues de Juan, que no tiene ese mismo orden, sino que tiene una intención pues diferente. Pero entonces, esa es la intención de los sinópticos, que se pueden leer no solamente vertical cada uno, sino horizontal, comparando los evangelios. ¿Por qué los judíos no han querido aceptar el Nuevo Testamento? Porque para ellos el Mesías debería ser un personaje político, al estilo Macabeo, que llegara con un ejército y peleara contra los romanos. Y como ese Jesús no fue, Jesús lo que hizo fue llegar y enseñar humildad, mansedumbre. No lo aceptaron. Por eso no lo aceptan todavía. Recordemos que Jesús entra a ser parte, no porque él hubiera inventado, ojo a esto, él no inventó, pero los seguidores de Jesús vienen a ser un partido religioso más de los que ya existían, conocidos como los nazarenos. Luis Alfonso Chequel nos habla de esto. Nos hablan de que era el grupo de los nazarenos, porque Jesús era nazareno, y ya después es que se les conoce como los cristianos. Inicialmente el grupo de Jesús fue parte de fariseos, saduceos, los nazarenos, hasta que ya creció y se volvió, digamos, un gran número. El hermano José Fiber nos escribe, de acuerdo a la profesión de cada autor de los evangelios, ¿se podría decir que escribieron desde su óptica? Resulta que no solamente hablamos de un solo autor, sino de las tradiciones de las iglesias. Entonces, más que hablar de la profesión, hablamos del objetivo al que quiera llegar. En este caso, Marcos quiere llegar a los romanos y quiere llegar con un mensaje puntual. Entonces, por eso es un poco más concreto y es considerado el primer evangelio. Mateo quiere llegar a los judíos, entonces quiere y busca elementos para poder llegar a esos judíos. Entonces, más que el autor es
el público que interesaba para poder redactar y acomodar. Tengamos en cuenta que Marcos no escribe porque él conozca. Marcos bebe de Pedro, ¿cierto? Y este Marcos, que conocemos como evangelista, es el mismo Marcos que tuvo una dificultad cuando fue de viaje con Pablo y Bernabé. Pero miremos las misericordias de Dios. Ese Dios que hablábamos en la semana pasada, que da oportunidades, que es un Dios de bendiciones. Marcos se devolvió, rechazó el ministerio en su momento, pero después se pone tan en comunión con Dios que llega a ser partícipe de estos evangelios. La familia Arenas también nos comenta y nos dice, por eso ellos esperan al político del anticristo. Bien, sí y no. La palabra anticristo es una palabra que denota cualquier tipo de personas que vayan en contra de la iglesia. Es decir, que anticristo fue Nerón, anticristo fue todos los emperadores romanos, anticristo fue Hitler, anticristo es cualquier persona que vaya en contra del pueblo de Israel. Claramente ellos esperan un redentor político que restaure políticamente y con la fuerza de las armas la gloria del primer, digamos, del pueblo como tal. Entonces, sí, ellos esperan es esto. Por favor, compañero Jefferson, vas colocando las preguntas de la próxima conferencia para que votemos antes de despedirnos. Bueno, las opciones que están son las siguientes. La opción A es Macabeos, la opción B es Evangelios Apócrifos, la opción C es Evangelios Sinópticos, la opción D es Geografía de Palestina y la opción E, Salmos. La página www.teologiaparaelcamino.org está presta para que ustedes la visiten, para que ustedes descarguen los recursos que están allí y puedan escoger también los cursos y diplomados que ustedes pueden matricularse, pueden estudiar desde su celular, desde un equipo que tenga acceso a internet. Entonces, por favor, tengan en cuenta que ustedes pueden hacer parte de esta familia Ceviteco inscribiéndose a nuestros cursos, los programas que ofrece Ceviteco, para que tengamos una idea mientras el compañero sigue sumando la votación. Es que íbamos a hacerlo con un formulario, pero es mejor que ustedes de una vez aquí en el chat elijan, porque si lo hacemos después, de pronto ustedes no tienen el espacio para poder hacer el ejercicio, entonces de una vez. Les comparto los cursos cortos que tenemos en nuestra plataforma, que ustedes pueden tomar con duración de 5 semanas, son los siguientes. Liderazgo cristiano, geografía bíblica, taller de predicación 1, 2 y 3. ¿Por qué hay 3 niveles? Porque hay formas de hacer las predicaciones que vamos a ir avanzando. Está el curso de parábolas bíblicas, el curso de evangelios sinópticos y el curso de libros deuterocanónicos. También tenemos los diplomados, ya duran 6 meses, porque son diplomados con 5 materias, y son estudios pastorales, estudios bíblicos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, predicación, educación cristiana. Si ustedes desean inscribirse, solo es cuestión de que visiten nuestra página web y allí encontrarán toda la información. La opción ganadora fue la E, Salmos, tiene 13 votos. Realmente solamente tengo el conteo de las 2 primeras, son muchas opciones. No, de verdad, muchas gracias a todos los pastores, los líderes, los hermanos, por este espacio que realmente ha sido de bendición para nosotros, a nuestro profesor también por compartir con nosotros el conocimiento. Sí, realmente es una bendición poder estar con todos ustedes en este ciclo de conferencias. Muy corto, la verdad, quedan cosas por estudiar y es extenso, pero pues le damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir este espacio con todos ustedes. Dios los bendiga y de verdad muchas gracias. Esto fue nuestra segunda sesión de
de esta conferencia. Los esperamos dentro de 8 días para el estudio de los Salmos. Amén. Así que Dios les bendiga, buena noche y una excelente semana para todos. Estén muy bien.